Esta mañana hemos hablado mucho de movilidad y hemos hablado de hacia dónde tiene que ir la movilidad, hemos hablado de la crisis de movilidad, de las plataformas digitales, hemos visto, nos han mandado en redes sociales esta polémica y la controversia de qué sucede con las plataformas, con Uber y todos estos zipizapes también que ha habido con ello. Se ingresó esta modificación a la ley de movilidad en donde se reconocen ya muchas cosas y se profundicen muchas más para darle un giro de 180 grados, un giro real, profundo, de fondo, a la movilidad en todo el estado de Quintana Roo, pero fundamentalmente en la de Cancún, en donde la carga vehicular es mayor y donde el servicio público también es el más numeroso. Por ello, en esta mañana agradezco y aprecio mucho a mi querido Rodrigo Alcázar que me tome la llamada para poder platicar de lo que es hoy una nueva ley de movilidad, porque ya fue aprobada las modificaciones que ingresó la gobernadora Mara Lezama al Congreso del Estado, fueron aprobadas para ya complementar y hacer una ley de movilidad de avanzada que entiendo se podría ser una primera parte. Pero saludo con cordial afecto a mi querido Rodrigo Alcázar. Rodrigo, te saludo, te agradezco enormemente que podamos platicar esta mañana. Hola David, ¿cómo estás? Buen día, pues muchísimas gracias por el espacio y a la orden. No, mi querido Rodrigo, sé que llegas corriendo de Chetumal y trabajando ahí arduamente. Se aprobó ya la modificación que viene, a poner una ley que entiendo tiene una visión de corto, de mediano, pero de largo plazo también, y que sobre todo pone en firme la regulación del transporte público en todo el estado. ¿De qué estamos hablando realmente, Rodrigo Alcázar? Entra Uber, entran las plataformas digitales, los mototaxis. ¿De qué estamos hablando en términos de este universo y de esta integralidad de la nueva ley que ya modificada entrará en vigor? Pues mira, la reforma que manda la gobernadora es una reforma que obedece al fallo del juzgado federal en el amparo que se había perdido o que había ganado la plataforma Uber. Sí. En este sentido nos obliga a hacer reformas, ya que las plataformas eran consideradas como un servicio público y necesitaban concesión. Esta reforma tiene totalmente el eje es que ahora existen plataformas públicas y privadas. Sí. Esto quiere decir que cualquier plataforma puede trabajar con concesionarios, pero también puede trabajar con privados. Y esto genera el piso parejo para que puedan competir de manera igual. O sea, esto quiere decir que en una aplicación como Uber o como Didi puede haber taxis, pero también puede haber particulares. O sea, aquí yo diría, hay un equilibrio ya en derechos y obligaciones, tanto de los privados como de los públicos, o de los concesionarios y de los permisionarios. Exacto, ya el piso es parejo, que era una de las quejas que había de los concesionarios, y bueno, la queja de las plataformas era también que pues no querían ser obligados a trabajar con concesiones, y se llegó a este acuerdo. Recordemos que gracias al acuerdo de bienestar que promueve la gobernadora, la ley se construyó en una mesa con todos los actores, estuvieron representantes de los sindicatos de taxistas, estuvieron representantes de las plataformas digitales, estuvieron diputados de la Comisión de Movilidad, tu servidor, la secretaria de Gobierno, el consejero jurídico. Fueron muchas reuniones que tuvimos, fue difícil llegar a los acuerdos, pero al final todos fueron cediendo un poco para llegar a algo que era mucho más justo y que lo más importante termine con el conflicto y beneficie al usuario y también al prestador del servicio. En cuanto se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación esta modificación o esta reforma a la ley de movilidad, ya entrarán, estamos hablando de la legalidad de las plataformas digitales Ubi, Cabify, Didi y desde luego los taxistas. ¿Qué sucede con las demás entidades de transporte público? Y si están dentro de esta reforma, o la reforma solo atiende a acatar
el amparo que ganó Uber, y en función de ello solo se atiende a este tema y luego vendrá otra reforma o otra modificación a la ley de movilidad. No, esta reforma, por supuesto, atiende al cumplimiento de esa resolución, pero ya es una reforma universal, le va a aplicar a todos. Cualquier plataforma se va a poder autorizar como público-privada o como ambas. Sí. Estas autorizaciones las van a sacar en el Instituto de Movilidad. Se tienen que hacer las declaratorias de sostenibilidad y ordenamiento vial, que son estudios que se tienen que presentar para que tampoco sobresaturemos nuestras avenidas, y aplica para todos los municipios. Obviamente entra en vigor, pero todavía tenemos que sacar el reglamento. Entonces, aunque la ley ya va a estar vigente, materialmente faltan los lineamientos. Las leyes secundarias, que en esto es la reglamentación de la modificación y de la actualización de la ley de movilidad, para no solo acatar la resolución del amparo del juez que lo otorgó, sino también incorporar lo que en justicia debería de haber en un ambiente de equilibrio, y entendamos también se ve en esto al público, al ciudadano que hace uso de esto. De tal forma que yo te preguntaría, Rodrigo Alcázar, director de Inmovecro, ¿qué es lo que aporta ahora Uber o las plataformas digitales, esta economía colaborativa? ¿Van a pagar? ¿Cuánto van a pagar? ¿Cómo lo van a pagar? ¿Cómo va a estar? ¿Van a tener un padrón de quiénes están en cada una de las plataformas? Ustedes como autoridad, ¿qué va a suceder con ellas? Pues mira, en el tema de la reforma se crea un fondo de movilidad que es sumamente importante, porque todas las aportaciones que hagan las plataformas van a ir a este fondo. El fondo tiene dos objetivos principales. El primero es el mejoramiento de la infraestructura urbana, y el segundo es el fortalecimiento del transporte público concesionado. Sí. Esto quiere decir que con ese fondo se ayudará a mejorar el parque vehicular y sobre todo equipar los vehículos con todos los temas de seguridad que también incluye la ley. La ley incluye ya que los vehículos tengan que tener botones de pánico, grabación de voz, grabación de video. Y estos son los taxis. Los taxis tendrán que tener video, grabación de voz y botón de pánico. ¿Taxis y Ubers? Sí, en una primera etapa, los que presten el servicio a través de plataformas digitales lo van a tener que tener. De sean inicio. Privados o sean taxis, así es. Y en una segunda etapa, que también viene en el transitorio de la ley, vamos a equipar a los taxis con todo este equipo, pero también con un cambio en la tarifa. La tarifa actualmente del transporte público es por zonas, quiere decir que se divide la ciudad en zonas, y si tú vas de la zona 1 a la 8 te cobran una cantidad, y la idea es migrar al banderazo de salida y al cobro por kilómetro. ¿Qué sería el taxímetro? Con tecnología. Es correcto, un taxímetro, pero con la tecnología actual ya no es el aparatito que da 2 vueltas, sino que se puede hacer con GPS y con una aplicación. Pero esto aplicará para los que no quieran trabajar en las plataformas, pero obviamente esta migración va a ser más lenta. Esta tiene un periodo paulatino, tiene etapas para que se vayan incorporando a estas cámaras que graban video y voz, y sobre todo al taxímetro y al botón de pánico. ¿Qué tiempos le dan a los taxistas para ello? El instituto tiene 2 años para implementar ya en su totalidad este programa. Tenemos que sacar, de misma manera se tienen que sacar los lineamientos en el reglamento, que esos ya los estamos trabajando, eso no creo que tarden muchos, y luego pues tenemos que ir haciendo las campañas poco a poco, avanzando municipio por municipio, porque recordemos que tenemos 18,000 concesionarios en todo el estado, con condiciones de trabajo totalmente diferentes, entonces tenemos que ir avanzando. Este padrón es confiable, Rodrigo Alcázar, de 18,000 taxis, concesiones, porque de repente ha habido gobiernos que han tenido la mano abierta y han soltado concesiones de manera discrecional y verdaderamente numerosa. ¿Son 18,000 en total o habría que esperar una actualización de cómo está realmente la condición
de cada uno de los sindicatos de taxis en los 11 municipios del estado. Sí, son 18,000 en total en todo el estado y por supuesto las condiciones de cada municipio son diferentes. Sí. Hay municipios que están en pleno crecimiento desde hace varios años, como por ejemplo Tulum, Bacalar, Mazahual, que aunque es Otompe Blanco, pues es un tema muy aparte de la dinámica de la ciudad, Tulum, Carrillo Puerto ahora con todo el tema del aeropuerto y del crecimiento que se va a dar ahí, que sí van a requerir forzosamente de más concesiones. No quiere decir que se vayan a dar, pero el problema es que siempre ponemos de ejemplo Cancún, y sí, Cancún está muy saturado en prácticamente todo, pero no quiere decir que sea la realidad de los demás municipios. Por eso es importante, antes de otorgar cualquier concesión, generar todos los estudios de movilidad, generar las declaratorias, expedir, y luego esa expedición tiene que pasar a Congreso para ser aprobada por el Congreso y después se entregan las concesiones. Ahora, para quienes ya están en circulación, para esos 18,000 taxis, vendrán este periodo, estas etapas, este calendario para incorporarse con las cámaras de video, de voz y el botón de pánico y el taxímetro. A 2 años es el plazo para que vayan y estas 18,000 unidades tengan estas características, pero si el día de mañana se otorga una concesión de taxi en Bacalar, esta nueva concesión de taxi tendrá, como también Uber, tendrá la obligación desde el inicio de tener ya estos instrumentos. Sí, por supuesto, lo que vamos a buscar es que todo lo que se otorgue, si es que se otorga algo, venga ya de inicio con todas las mejoras. ¿Qué sucede ahora? Esto es entre taxis y desde luego Uber y Cabify, que tendrán que tenerlo de entrada. ¿De cuánto es la aportación o de cuánto será lo que aporten la plataforma de Uber, de Cabify, de Didi? ¿Cuánto es lo que van a tributar? ¿Van a dar factura, no van a dar factura? ¿De cuánto es lo que tributan? Y también habrá un padrón de ellos. El Instituto de Movilidad tendrá un control de quiénes están siendo aprobados por la plataforma, quiénes ingresan, qué número de placas tienen, en fin, toda la información que se requiere para garantizarle seguridad al pasajero, ya sea en la vía privada como en la pública. Pero ahorita hablemos de lo de Uber, estas plataformas. Sí, las plataformas dentro de los requisitos de la ley, las obligaciones, tienen que compartir trimestralmente la base de datos de todos sus choferes. Todos tienen que estar considerados por el estudio de la declaratoria de sostenibilidad del ordenamiento vial que se le expida a la plataforma. O sea, quiere decir que si la plataforma tiene un estudio donde se le autorizaron 200 carros, pues solamente 200 choferes podrá mandar. Y estos vehículos, los que presten el servicio, tendrán que sacar un permiso del Inmovecro. Entonces, de esta manera, las plataformas públicas funcionarán con concesionarios, pero las privadas funcionarán con permisionarios. ¿Para qué son estos permisos? Bueno, pues para que se revise la unidad, la condición de la unidad, que se revise que tengan póliza de seguro, que se revise que el chofer tenga licencia vigente y que el instituto tenga pleno conocimiento del color, del tipo de carro, de las condiciones del año, y así poder tener un parque vehicular controlado. O sea, todo aquel que vaya por la plataforma Uber, Didi, la que estemos hablando, fundamental Uber, que es la más popular y la que está en conflicto aquí en el estado y en Cancún, más que en otras partes del estado. Rodrigo Alcázar, entonces Uber tendrá, después de que lo dé de alta la plataforma, le envíen a Inmovecro el padrón de cada mes o cada 3 meses, perdón, de quienes están ingresando, tendrán que ir a una revisión y a una autorización al Inmovecro para ser revisados, para ser verificados. Tendrán esta verificación que cumplan con todos los requisitos que ya esta ley los obliga a tener. Es correcto. La idea es que estén regulados de esa manera. Que no sea un trámite tedioso, simplemente un tema de dar conocimiento al instituto, que estén en la base de datos que está mandando la plataforma y de esa manera obtengan su permiso, que será de manera anual, renovable. De manera anual, renovable. ¿Tendrá un costo?
Sí tendrá un costo, aún no lo sabemos porque esos lineamientos van a venir en el instituto. Recordemos que el instituto funciona por recurso propio y al final todo lo que se haga pues, se tiene que cobrar de manera que se pueda por lo menos pagar a la gente que hace este trabajo. Sí, claro, de recuperación, digamos, el pago de recuperación. Y ya tendrán ellos que tener la cámara de video, de audio, la cámara de videovigilancia, una cámara, y también el botón de pánico. Y toda la información para que puedan funcionar. Ahora, ¿hay un límite ya dentro de la ley o dentro del reglamento que se prevé poner? Me parece que entra más en el reglamento, de cuántos taxis concesionarios debería de haber y de cuántos Uber o Cabify o plataformas digitales podrán ingresar a este servicio. 5,000, 10,000, no sé, hay en el reglamento, tienen previsto imponer algún límite al número de vehículos que pueden ingresar en estas plataformas. No, en el reglamento y en la ley no está topado. Esto se dará por medio de los estudios que tiene que presentar cada plataforma. Sí. Cada plataforma, al obtener una autorización del instituto, tendrá previamente que presentar un estudio de movilidad, el cual se analizará y se dictaminará en el instituto y se llegará a una autorización con un número de vehículos. O sea, en el momento en que diga Cabify, Instituto de Movilidad, entro a funcionar en Playa del Carmen o en Cozumel, tiene que presentar un estudio y voy a entrar con 2,000 vehículos o 5,000 vehículos. Tendrá que acreditar por qué 5,000 vehículos y si hay la demanda para esos 5 vehículos para que los oferte. Y el Instituto de Movilidad, Inmovecro, que tú presides, Rodrigo Alcázar, tendrá que validar ese estudio y decirle de repente, pues no te da para 5,000, te da para 3,000. Ahí es en donde vendrá el ajuste del número de vehículos que podrá tener cada plataforma digital. Correcto, y la autorización entonces se expedirá por la operación de tantos vehículos para la plataforma digital en tal municipio. Y es donde nos tendrán que ellos mandar la lista de los choferes que cumplan con esa especificación y luego daremos ese número de permisos. Y esto tendrá también, evidentemente, un costo para la plataforma. Rodrigo Alcázar, yo te pregunto, ¿todo esto lo aceptaron Uber, que era el más resistente y reticente a aceptar ser regulado como economía colaborativa? Decía, no podemos ser regulados, en fin, al final acepta todas estas condiciones. Pues no, porque al final por ejemplo, todos los cobros prácticamente se hacen por parte de la plataforma y son aportaciones de la plataforma. Y los choferes lo único que tienen que pagar es su permiso. Bueno, por supuesto tendrán que pagar su seguro y todo ese tipo de cosas, pero bueno, todo el mundo paga su seguro. Realmente la plataforma estuvo de acuerdo en generar todos estos pagos, porque además estos estudios no solo se le piden a la plataforma. Cuando un sindicato pide, por ejemplo, un aumento de concesiones, tiene que presentar el mismo estudio de movilidad y también se le hace el mismo análisis y también se le dice, puedes crecer hasta tantas unidades. Sí. Entonces, lo mismo va a pasar con los mototaxis, lo mismo pasa con los volquetes, o sea, lo mismo pasa con los vehículos en renta. Entonces, no es algo que se inventó solo para las plataformas, simplemente ellos están entrando a los lineamientos de la ley de movilidad. Que existían, vamos, no tiene dedicatoria para las plataformas digitales. Y de esta manera entrarán ya a funcionar y podremos saber en su momento cuántos estarán ingresando y el Inmovecro tendrá la regulación y desde luego la verificación y el control de quiénes están entrando en estas plataformas con esto y con estas herramientas que le darán seguridad al pasajero, la cámara de video de voz y el botón de pánico, más aparte las que ya la propia plataforma a través del móvil le da al usuario. Los taxis serán 2 años para que puedan llegar a modernizarse y a poderse incorporar completamente también a estas nuevas mecanismos y además instrumentos de seguridad y de regulación que ya tiene la ley de movilidad. Yo te pregunto, Rodrigo Alcázar, ¿qué sucede con los demás, los camiones? ¿Qué sucede con
esta renovación del parque vehicular, qué sucede con los mototaxis, los tricitaxis, en fin, ya hay una serie de gama también de transporte. ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo quedan? Pues mira, esta reforma no toca al resto del transporte porque, te digo, atiende una resolución, pero por supuesto, en el tema de mototaxis apenas antier se publicó la reforma que se hizo en febrero y o sea, a partir ya, los mototaxis ya existen en la ley, tengo que sacar igual los lineamientos en el reglamento para empezarles a expedir ya sus permisos. La idea es también ponerles GPS y delimitarlos con geocercas para que el instituto sepa cuando salen de sus áreas de trabajo y entonces poder cancelar los permisos. Exactamente. En el tema de transporte público masivo, bueno, recordemos que esta facultad actualmente la tienen los municipios, es una facultad municipal, el tema de transporte público en ruta establecida, que pues los únicos municipios que lo explotan son Isla Mujeres y Cancún desde hace muchos años ya. Sí. Y en el resto del estado, pues el estado es el que ha dado este servicio a través de combis, las cuales no quiere decir que sean malas, pero no sirven en todos los lugares. Y las ciudades grandes como Cancún y como Playa del Carmen, pues se van quedando muy grandes para que este tipo de vehículos sean los que presten el servicio de transporte masivo. Y pues además del desorden que hay, entonces tendremos que analizar, ya se está trabajando en un proyecto de transporte público del estado, pero bueno, es muy complicado este tema. También tenemos que trabajar la conexión de las terminales del Tren Maya con los centros urbanos, sí, por medio de transporte público. En fin, tenemos que trabajar en el tema de las sanciones. En esta nueva ley que se presentó, ya se crea el registro estatal de conductores de licencias de conducir, perdón. Ahí voy. Ustedes, esto es correcto, ¿van a ser los que expidan las licencias de conducir para todos los vehículos o solo para el transporte público y privado? No, para todas las licencias de conducir del Estado, sean particulares, privadas o públicas, serán expedidas por el instituto. Aquí lo que se está buscando es tener el control de la base de datos. Por supuesto, sí, la idea es trabajarlo con los municipios. La idea es que los municipios no pierdan esta recaudación. No es con un fin recaudatorio, no es el interés. El interés es tener el control del padrón y, por ejemplo, si yo tengo un chofer, o pongamos un ejemplo práctico, lo que pasó, los bloqueos que pasaron. Actualmente la ley de movilidad siempre castiga al concesionario, se va a quítenle la concesión. Sí. Pero ¿qué va a pasar cuando quitemos esas concesiones, que además están en sus trámites administrativos? Cuando tú quites la concesión, se extingue la concesión, el chofer lo que va a hacer es que se va a ir a trabajar a otro taxi. Y va a volver a bloquear cuando se le pegue la gana. Es correcto, o sea, al final al concesionario le quitaste la concesión, pero el chofer que fue el que generó el bloqueo o el que generó la violencia, se va a ir a trabajar a otro taxi. Lo que buscamos con este registro estatal de licencias es poder suspender o cancelar definitivamente ya licencias en todo el estado. Esto quiere decir que si tú haces algo en Playa del Carmen y se te cancela tu licencia, no podrás trabajar en ninguno de los 11 municipios del estado. Y podemos ir más allá generando convenios con los estados vecinos para ir generando alertas. Para que estos malos conductores o estos disruptivos conductores públicos no puedan prestar servicio público, precisamente por ello. Los particulares, ¿dónde quedamos, Rodrigo? ¿Nada más es el trámite de la licencia normal como se viene haciendo hoy en la recaudadora y en las direcciones de tránsito municipales? Pues al final se tendrán que ir generando los convenios. La idea es que no haya un impacto en el servicio y que tú puedas sacar tu licencia donde mismo. Nada más que la diferencia es que tu licencia estará en una base de datos estatal, no en una municipal. Y también puede entrar a un esquema de puntos de una licencia. Digo, no se han hecho los lineamientos, pero por ejemplo, la persona a lo mejor quizá detenida en algún alcoholímetro del estado, pues pueda perder puntos en su licencia y si reincide posiblemente una suspensión de 6 meses. O sea, al final lo que se busca es tener orden para que podamos tener mejores conductores y bajemos los hechos de tránsito que han aumentado últimamente por falta de precaución. Ahora, en los llamados mototaxis, les hacen una demarcación
en donde tendrán que operar su servicio, tendrán que tener un GPS para que los puedan ubicar desde el centro de movilidad de Inmovecro en los municipios, fundamentalmente aquí, ¿no? En Cancún, que han crecido. ¿De cuánto hablamos? Hablan de un padrón de 5,000 por lo menos, o más de 5,000 mototaxis en colonias y regiones de Cancún. No, ese es el padrón que dimos de aproximadamente 5,000 es entre Cancún y Playa del Carmen, que son las dos. Cancún y Playa del Carmen. Serían 5,000, pero estarían ya también regularizados. ¿A ellos tributarían algo? ¿Tendrían que pagar derechos? Se nos fue la llamada con Rodrigo Alcázar, nos estaba diciendo lo importante sobre este tema de los mototaxis, y sí, desde luego, estos mototaxis también van a tributar, van a empezar a pagar derechos o algún tipo de impuesto. Mi querido Rodrigo, retomo la llamada. Te comentaba que el padrón es de 5,000 mototaxis aproximadamente es entre Cancún y Playa del Carmen, que son los que concentran pues más de la mitad de los mototaxis que hay en el estado, y que realmente es donde urgía meter el control para parar el crecimiento. Hay muchas comunidades que cuentan con mototaxis desde hace mucho tiempo, pero prácticamente está controlado. La idea es que sean reconocidos por la ley para que tengan obligaciones y derechos, serán permisionarios, tendrán que renovar sus permisos todos los años, y de la misma manera tendrán que tener pólizas de seguro, con sus unidades en buen estado. El GPS funcionando, si no funciona el GPS, inmediatamente sale de circulación. Esa es precisamente la idea. Es un trabajo arduo el trabajar en ponerles GPS a todos y meterlos en sus rutas. No va a ser un trabajo fácil, pero bueno, se tiene que hacer y se tenía que hacer desde hace mucho tiempo. Sí, porque se dejó crecer con anarquía, eso hay que decirlo, Rodrigo Alcázar. Rodrigo Alcázar, las combis que mencionamos hace un momento, por último, esto pareciera un monstruo gigantesco, porque hay una cantidad de combis por toda la ciudad de Cancún fundamentalmente, que saturan las vialidades, que llevan sobrecupo, que están involucradas yo creo que por cantidad, evidentemente, en su proporción, en accidentes de tránsito, en fin, que no prestan el mejor servicio, que no tienen las mejores combis. Hay una serie de deficiencias en este servicio de las llamadas combis, de las TT, de Bonfil, de las otras, de todas esas empresas que trabajan en combis. ¿Qué proyecto hay con estas combis que saturan las vialidades y que no están prestando el servicio adecuado o de calidad que merecen los usuarios públicos? Pues es parte del transporte público masivo. La combi no es transporte público masivo, sin embargo están dando la función del mismo. Entonces tenemos que entrar a un ordenamiento profundo. Por supuesto tenemos que entrar a las mesas de negociación con todos ellos, sí. Pero primero tenemos que tener el proyecto, que es el que ya se está trabajando. Una vez teniendo el proyecto, teniendo la alternativa de la solución, entonces empezaremos a trabajar con todos ellos. Yo creo que esto será muy pronto, este mismo año, el que empecemos ya a analizar el tema del proyecto, porque el proyecto pues incluye reformas de ley, pero también incluye pues que el instituto se ponga a hacer su trabajo, porque al final el problema que tenemos de movilidad en todo el estado pues es de una desatención total. Esa es la realidad. Sí. Mira, no es algo menor que en 6 meses por lo menos ya tengamos el marco regulatorio para mototaxis, para micromovilidad y para plataformas digitales. Estos 3 problemas, desde que yo llegué a Cancún hace 23 años, existen y nunca nadie los había querido regular. Hoy la gobernadora le está entrando de frente a los problemas. No va a ser fácil ordenar todo esto, pero bueno, por lo menos hoy ya tenemos el marco legal para hacerlo, y pues ahora le tocará al instituto pues la ardua tarea de ordenar todo esto. De esta otra parte, en donde pues se dejó también crecer en la anarquía, y tendrá que también el Inmovecro estar pensando en un transporte de primera generación como en otras ciudades. Hay un proyecto de largo plazo a futuro para tener una movilidad del transporte público-privado
de primerísima generación, de como merecen las ciudades, como merece Cancún. Es correcto, mira, el tema que tenemos en el transporte en el estado es que se depreda, no trabaja en conjunto, cada quien trabaja por su parte, cada quien quiere tomar al mismo usuario, y la idea del transporte público es que sea un engranaje, que todos alimenten a todos, todos son sistemas, todos son subsistemas de un sistema más grande. Este ordenamiento es el que nunca se ha dado, entonces cuando tú los dejas creer tanto, se empiezan a depredar entre sí y empiezan los conflictos, porque estamos hablando de dinero, de lo que subsisten los que trabajan en este medio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar los paradigmas de cómo se trabaja el transporte público en Quintana Roo, y después empezar a ordenar los subsistemas para que se alimenten. El mototaxi no es enemigo del taxi ni del transporte público. El mototaxi debería ser un alimentador de estas rutas. Las combis deberían de alimentar rutas primarias. Las rutas primarias deberían ser transportes masivos en carriles confinados. Me explico, todos deberían de alimentarse y trabajar en conjunto para generar una movilidad de calidad y con opciones para los ciudadanos. Vendrá Rodrigo Alcázar, por último, ya tendrás, tú eres un hombre que tiene una gran visión en esto. La gobernadora tiene como una de sus prioridades en el acuerdo de bienestar y la movilidad como uno de los temas fundamentales de la calidad de vida de las regiones, de las colonias, de las ciudades, de todos los 11 municipios, fundamentalmente el que tiene más carga, que es Benito Juárez, Cancún. Pero se tiene en este horizonte previsto cómo van a regular el transporte hacia la zona hotelera cuando esté ya el puente Nichupté. Pues mira, la idea que tenemos es que el puente Nichupté no debe de tener transporte público, porque son 8 kilómetros, pero no hay destino en esos 8 kilómetros, o sea, no hay paradas, no hay ni ascenso ni descenso en esos 8 kilómetros, por la naturaleza del puente de 3 carriles con uno reversible. Creo que sería complicado meter camiones grandes que pudieran provocar un accidente, y repito, la necesidad de la zona hotelera pues está en los hoteles. Es mejor generar orden en las rutas actuales, que no haya el sobrepiso que hay, porque actualmente entran 7, 8 rutas a la zona hotelera y generan un caos. Hay que trabajar en el ordenamiento de esto para que entre una sola ruta con una frecuencia establecida y de esta manera pueda ser eficiente. Obviamente eso se tiene que trabajar de la mano del municipio porque es su facultad. Y ya piensan, Rodrigo Alcázar, abusando de ti, en un transporte amigable con el medio ambiente, por lo menos en la zona hotelera, por lo menos en el primer cuadro de la ciudad, en fin, en algunas zonas de la ciudad, en esta renovación que se realiza y en este proyecto de gran alcance de movilidad en energías, las llamadas energías alternativas en el transporte. ¿Ya se piensa en esto? Sí, ya se piensa, incluso estamos en foros y con proveedores de vehículos y en el tema de toda la electromovilidad. El tema es que tenemos que ser muy sinceros. Claro que se puede llegar a eso, por supuesto, pero hay que caminar antes de correr, y en Quintana Roo estamos gateando todavía. Entonces vamos a hacer que el niño camine y después lo dejamos correr, pero por supuesto que lo tenemos en mente, por supuesto que es posible y alcanzable para destinos turísticos tan importantes que hay en el estado. Pues Rodrigo Alcázar, mucho por hacer. Hay una gran, una gran agenda que tendrá el instituto en el Inmovecro. Ya está listo el Inmovecro para que si mañana sale publicada la ley con las modificaciones que ya legalizan a Uber, y está listo para poder empezar a recepcionar y a dar todo este servicio en sus oficinas, en todo esto. ¿Ya está su infraestructura lista para entrarle a ello? Sí, mira, algo que nos beneficia es el mes, porque recordemos que enero, febrero y marzo son los meses donde los concesionarios se tienen que poner al día. Entonces justo acabamos de terminar ese plazo, la carga fuerte del instituto ya disminuyó. Entonces, pues ahora tendrá que venir esto hacia las plataformas y hacia los mototaxis. Entonces, tenemos al personal disponible para hacerlo, y por supuesto tendremos que trabajar en un calendario para esto, porque el próximo año tendremos que aumentar la plantilla o
generar este desfase de meses para poderlos atender a todos, porque atender a todos dentro de los 3 primeros meses del año va a ser complicado. Pero ahorita nos cae muy bien que sea en este momento, porque ya pasó la carga de los concesionarios. De los concesionarios ahora vendrán los particulares, como se le conoce, a esta economía colaborativa de Uber. Rodrigo Alcázar, director de Inmovecro, te agradezco y quedamos, como siempre, con la línea abierta, la charla abierta, porque hay mucho que hablar de movilidad. La movilidad no solo son los vehículos, son los peatones, los ciclistas, las vialidades, en fin, hay mucho por hacer ahí y tú conoces muy bien este tema y me parece que se está haciendo lo que no se había hecho durante mucho tiempo, se había dejado en el olvido o se le habían dado parches, se está yendo al fondo y, insisto, es parte del pacto para el bienestar y el desarrollo que la gobernadora está proponiendo. Rodrigo Alcázar, te agradezco como siempre, te envío un abrazo y gracias desde luego. Te dice Tico Buenfil de Chetumal, saludos también a ti, mi querido Rodrigo Alcázar, director de Inmovecro. Pues les viene una chamba fuerte y muy compleja aún todavía. Así es, no va a ser fácil, pero tenemos que hacer el trabajo y generar los cimientos. Y te agradezco la invitación y saludos a todos tus radioescuchas. Gracias, mi querido Rodrigo Alcázar, y ya platicaremos más adelante. Te lo agradezco, te abrazo y te aprecio esta conversación. Hasta luego.